En Brasil, a 3 semanas de la segunda vuelta que opondrá al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva contra el actual mandatario Jair Bolsonaro, los ataques se hacen cada vez más personales y explosivos, lejos de la política. Fue controlado el incendio en la isla de Pascua que quemó más de 100 hectáreas de territorio, afectando varias moais, las icónicas estatuas de piedra ubicadas en el Parque Nacional Rapa Nui. Las causas siguen bajo investigación. Y miles de mujeres lideraron manifestaciones en Estados Unidos por los derechos sexuales y reproductivos, en rechazo de la reciente anulación del fallo Roe v. Wade. A un mes de las elecciones de medio término, la interrupción voluntaria del embarazo es una prioridad demócrata. Estas son las noticias de América en France 24. Comenzamos en Brasil. La hostilidad se intensifica entre los dos candidatos a la silla presidencial antes de la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre. Canibalismo y borrachera. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro intercambiaron acusaciones fulminantes este viernes. Los dos buscan convencer así a los indecisos y al electorado del centro, mientras que las más recientes encuestas dan a Lula como vencedor con un corto margen. Los detalles con Lea Aurel. Una misma estrategia, atacar su adversario en el terreno de la personalidad. El reinicio de la campaña hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil anuncia una intensificación de las acusaciones entre los dos candidatos. El viernes, el equipo de campaña del expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva difundió un antiguo video en el que el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro afirma que es capaz de comer carne humana. Porque es él quien da una declaración a un periodista estadounidense y lo repite, así que no es una invención, no son noticias falsas, no es una maldad por nuestra parte, solo estamos informando a la gente de quién es nuestro oponente. La entrevista que Bolsonaro concedió al New York Times en 2016, donde describe lo que presenta como un ritual de la comunidad indígena Yanomami, se hizo viral en las redes sociales. El mismo día, una otra secuencia marcó la campaña. El actual presidente, que suele referirse a Lula como ladrón, lo califica ahora también de alcohólico. Si pones a un borracho al frente de Brasil, un tipo sin responsabilidades, que tiene un historial de corrupción, un historial de libertinaje hacia la familia brasileña, de ataques a sacerdotes y pastores, de ataques a las Fuerzas Armadas, de ataques a la policía, ¿crees que funcionará? Queda por ver si estas acusaciones convencerán a los votantes indecisos a 3 semanas de la votación. El último sondeo de Datafolia da a Lula como ganador con un 53% de los votos frente al 47% de Bolsonaro. En Chile, las autoridades lograron controlar un incendio en la isla de Pascua que quemó más de 100 hectáreas de pastizales y varias moais, las icónicas estatuas de piedra ubicadas en el Parque Nacional Rapa Nui. Las causas de la conflagración aún son desconocidas, mientras que los arqueólogos estudian el daño real causado por las llamas. Andrés Triviño nos cuenta más. Desastre arqueológico en Chile. Un enorme incendio forestal en la isla de Pascua causó la pérdida de aproximadamente unos 80 moais, las icónicas estatuas de piedra ubicadas en el Parque Nacional Rapa Nui, en territorio insular chileno sobre el Océano Pacífico. Las autoridades catalogaron el daño de las llamas como irreparable. Fueron más de 100 hectáreas, 104 hectáreas aproximadamente, en un sector bastante sensible de la isla porque presenta una riqueza arqueológica que debe ser de las más importantes tal vez de la Polinesia. También arrasó mucho de patrimonio natural, harto de plantas nativas que todavía permanecen en el lugar. Las llamas, que iniciaron el pasado lunes 3 de octubre, ya lograron ser controladas. Sin embargo, se desconocen las causas del incendio, pero las autoridades tienen la hipótesis de que fue producto de malos manejos por parte de ganaderos. La isla de Pascua se encuentra ubicada a 3.500 kilómetros del continente americano y es habitada por aproximadamente 8.000 personas. Según las autoridades arqueológicas, la isla alberga unas 900 estatuas y más de 300 plataformas ceremoniales. Realmente fue muy triste ver el daño causado por el fuego, pero lamentablemente hubiéramos tenido la cantidad de gente suficiente, no hubiera sido capaz porque las condiciones no estaban dadas para trabajar.
La conflagración sucedió tan solo 2 meses después de que la isla abriera de nuevo al público tras 2 años y medio de cierre total a causa de la pandemia, siendo el turismo la principal fuente de acceso económica para sus habitantes. En México, en el estado de Chiapas, desde el jueves se registran desplazamientos de centenares de personas indígenas que huyen de los enfrentamientos entre grupos armados. Violencia que ha adquirido especial dramatismo en otro estado del sur, Guerrero, donde esta semana fue asesinado un alcalde municipal. Tiene más detalles de Luis Muñoz. Bajo la lluvia, llantos y oraciones. Estos indígenas tzotzil lo han perdido todo. Nada más se quedan todas mis cosas, mis animales. Por eso extraño todos mis animales. Los grupos armados se disputan 22 hectáreas de tierra en el municipio de Santa Marta. Víctimas mortales y desplazados que huyen de la violencia. Tengo ganas de morir de miedo, por eso salimos ya. Pensaba que ya iba a morir por la balacera. No es hasta que no pasan los sucesos que el Estado se moviliza y hace presencia. Las dinámicas del narcotráfico se extienden por el antes pacífico sureño estado de Chiapas, ahora convertido en territorio de producción y ruta de paso para el comercio de droga por el corredor del Pacífico. También en el sur, en el estado de Guerrero, en San Miguel Totolapán, esta semana al menos 20 personas murieron en una guerra territorial entre cárteles. El alcalde fue asesinado, el número 94, desde el año 2000. El presidente Andrés Manuel López Obrador culpa el legado recibido. Son organizaciones que vienen de tiempo atrás. No surgieron en este gobierno. Desde 2006, cuando el Estado lanzó su lucha contra los cárteles de la droga, más de 340.000 personas han muerto en México. Las mujeres lideraron manifestaciones multitudinarias en Washington, D.C. y en otras ciudades de Estados Unidos por los derechos sexuales y reproductivos, cada vez más limitados después de la anulación del fallo Roe v. Wade hace poco más de 100 días. A un mes de las elecciones de medio término en el país, las colectivas feministas rechazaron de nuevo el fallo de la Corte Suprema, que acabó con la protección al derecho al aborto a nivel nacional. El alto tribunal dio vía libre a cada gobernación para emitir sus propias leyes con respecto a la interrupción del embarazo, lo que se ha traducido en restricciones en 13 de los 50 estados del país. Para los demócratas, este es un tema central de campaña. Durante 50 años hemos ido en la dirección correcta con nuestros derechos y de repente nos los quitan y nos los van a seguir quitando. A menos que nos levantemos juntos y luchemos por nuestros derechos. Y eso es lo que necesitaremos. Con las próximas elecciones de mitad de término, es de vital importancia recordarle a la gente que salga y vote para que de esta manera podamos preservar nuestras libertades básicas y codificar Roe versus Wade, con suerte codificar la igualdad matrimonial y cualquier otro de los temas. En otros temas de América Latina retomamos la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que este viernes en la Asamblea aprobó respaldar la posición de Argentina sobre las Islas Malvinas, en poder de Reino Unido. El organismo llamó a una solución pacífica y negociada. Más temprano conversamos con Federico Lorenz, historiador y autor de varios libros sobre el tema, como La guerra por las Malvinas. Le preguntamos por qué esta es una disputa de interés hemisférico y si la resolución tiene relevancia más allá de lo simbólico. Bueno, empiezo por el final. La resolución tiene una relevancia que lamentablemente, mientras el Reino Unido permanezca intransigente, orilla a lo simbólico. Lo cual no quita que la presencia británica en el archipiélago de las Malvinas sea una amenaza regional y por eso el recurrente apoyo de la OEA. En un contexto de mundo multipolar, las Malvinas siguen siendo un puente para amenazar o para ejercer control sobre el continente sudamericano y también por su proyección antártica, con lo cual es lógico que los estados americanos expresen su preocupación y pidan una resolución. Ahora, mientras no se muevan los términos de la discusión, sí, no sale de lo simbólico. Siga en France 24, hay más para ver.